La profe, sí. Hola, perfecto, perfecto, perfecto. Vean, les subí las instrucciones de lo del habeas corpus que habíamos quedado la semana pasada. Ya está editado, tienen hasta el domingo propiamente. Yo sé que está comprado hoy, pero ahí para temas de especificación. El habeas corpus, jóvenes, importante que lo tomen en consideración. Eh, Vamos a ver, tiene que ser basado en un caso ficticio de la sala constitucional, alguno que ya se haya tratado, además de la base legal, que en este caso es convencional y de ámbito constitucional. También quiero que busquen un poquito de doctrina, que busquen fuentes, pueden ser costarricenses, etcétera, que fundamenten su pedido. Y también un elemento importante y es que existan dos o más sentencias como en esa misma línea de la sala constitucional, en las cuales ustedes puedan mencionar algún extracto o reiterar o que les sirva para su argumentación, que es muy importante. Eso en la construcción del caso. Obviamente en la fundamentación jurídica, ustedes nada más citan pues el voto y pueden ahí, si quieren, desarrollar un poco más. Vamos a ver cuáles son las partes de un recurso de habeas corpus, las mismas partes que se establecen en el artículo 35, si no me falla la memoria, de la demanda del Código Procesal Civil, o sea, las partes, etcétera, etcétera. O sea, me hacen pruebas, pero los daños, o sea, hay cosas obvias que uno sabe que en el habeas corpus y en el amparo y en la acción de constitucionalidad no se piden. Es para que ustedes tengan un orden lógico de las cosas, es las partes, el tribunal competente, que es la sala constitucional, los hechos, la fundamentación jurídica, la fundamentación del caso, etcétera, etcétera. Eso se encuentra en el artículo 35 del Código Procesal Civil, ¿ok? Desde que es un recurso informal, pero ustedes como abogados pues van a cobrar por un habeas corpus 200.000 colones. Entonces lo mínimo es que tengan una estructura de un profesional en derecho y no única y exclusivamente la estructura de una persona que lo escribiría en una servilleta en un restaurante, ¿ok? Profe, Se los agradezco mucho. Sí, Stephanie. puede ser tipo preventivo. ¿Un habeas corpus preventivo? Ajá. Sí, claro, no hay ningún problema. Que usted tenga miedo que la detengan. Ajá, sí, eso era lo que yo La van a estaba detener por pensión alimentaria, Stephanie. desarrollando. Bueno, a mí no, porque yo soy la abogada, a mi A cliente. ver, perfecto. Usted puede ser que sea el sujeto, la sujeto del amparo, digamos. Al final, se puede presentar el nombre suyo. Pero, profe, hablando en serio, se supone que uno lo presenta a nombre de uno como abogado. Vamos a ver lo que se te debe, o sea, la parte de otorgarte, o sea, la persona que representa un poder especial judicial que se firma, se timbra, etcétera, y ya, y listo, y con eso presentarse el amparo. Sin embargo, en estas situaciones, pues, por la premura y todo, puede ser que usted lo presente y que la sala constitucional lo que haga, si usted no presenta el poder, lo que hace es buscar localizar a la persona para que la persona ratifique ese amparo o ese habeas corpus. ¿Ya? Eso es lo que se hace normalmente, que usted puede interponer un amparo en favor de un tercero, pero el trámite dependerá de si el tercero lo ratifica para su trámite o no. Capichi, Piccolo, ok, perfecto. María del Sol, Vargas Pereira, Sol. Esteban Valverde Esquivel. Profe, ¿ya subiste las indicaciones entonces? Sí, están las indicaciones, las acabo de Ah, redactar así muy, es que no muy me sucintamente. le doy refrescamiento, no me carga. Dale, Con no, respecto a lo perfecto. que dice Stephanie, a ver, yo puse, por ejemplo, yo Ah, en listo, perfecto, representación está bien. de José Andrés, que se llama mi cliente, lo puse así, está bien así. Sí, muy bien, Yo, de Sol Vargas presentación. Pereira, mayor de edad, abogada, portadora de la cédula tratada, actuando en mi Sí, condición de representante legal, está bien. sí, Ok, es que tenía duda por eso, pero no me carga las indicaciones. sí, no hay ningún problema. Ya, es que no lo había puesto visible, perdón. Entonces ahí tienen todavía el espacio para. Eh, Vamos a ver, ese es el elemento importante. Al final de cuentas, poder redactar este habeas corpus para que ustedes tengan una idea, una lógica, más o menos. Yo tenía una duda. Sol, vos habías estado cuando vimos el video de la entrevista de Fernando Cruz y de don Fernando Castillo. No, profe. Ok, perfecto. Puedo utilizar ese comodín. No, no es ningún comodín. Pero sí quiero más o menos que ustedes vean cómo es el tratamiento de la sala, cómo trata la sala, y se van a dar cuenta a veces de algunos prejuicios y juicios que tiene pues, los magistrados de la sala constitucional y que no son para nada un asunto válido, o sea, cosas sin importancia, pero tampoco es un tema que no sea parte de. Al final de cuentas, somos seres humanos y todos tenemos prejuicios, y los jueces siempre van a fallar a partir de su prejuicio. O sea, siempre van a intentar acomodar a partir de su prejuicio. Entonces, eso es un elemento también importante a tomar en consideración, para que ustedes lo tomen ahí. Ah, bien, vamos a ver, hoy, según el plan que teníamos, el cronograma de trabajo, vamos a ver. Profe, otra consulta, todo este tema de la doctrina y de la jurisprudencia en sí, ¿la puedo agregar en el habeas como un fundamento más dentro de él o se lo puedo poner aparte como en los comentarios No, para que vamos a usted ver. vea de dónde me basé? Mi primera pregunta, estamos en semana 6, ¿verdad? Sí. Ok, bien, todavía tengo un poquito de orientación de. Sí, yo estoy cerrando el trimestre de maestría, entonces quería saber, porque en ellos estoy en semana 10 y en esta estoy en semana 6. Vean, la estructura ustedes la deciden, de cómo ustedes quieren estructurar el caso. Vamos a ver. Ujú. Yo les recomiendo, ¿quieren aprender un poquito más de estructura y de litigio, de cómo estructurar el pensamiento dentro de la lógica abogacil? Busquen videos de Miguel Carbonell o Miguel Carbonell, ¿ok? Don Miguel es uno de los padres del derecho procesal, es mexicano español, se lo recomiendo mucho, porque al final de cuentas, vamos a ver lo que ustedes, porque hay gente que dice, no, es poloñado. No, muchachos, o sea, lo que ustedes dicen los hechos es lo que es y punto. O sea, la otra parte, eso es lo que se va a referir. Y si ustedes han vivido algo así medular, pues si ya le dieron traslado a la demanda, perdón, estamos cagados, ¿ok? Porque ya no puedes agregar una adición de un hecho diciendo que se omitió o alguna cuestión. Entonces, es sumamente, sumamente, sumamente importante avanzar de una forma en la cual, al final de cuentas, se permita el desarrollo de los hechos de forma clara, que los hechos también son objetivos, no son juicios, como, ay, me sentí vulnerado, me sentí, no, no, o sea, son elementos objetivos de lo que está pasando, etc. A partir del desglose de esos hechos, de cómo ustedes le cuentan la historia, algo es que también los hechos, muchachos, no pueden ser una telenovela de 80 hechos, porque digamos, 80 hechos nadie va a leer. Y además, ¿qué es lo que hace uno? Como juez, como parte, etc. Te presentan una demanda de 20 hechos, entonces se le da parte de la audiencia a la otra parte, y entonces empieza, hecho 1, acepto, hecho 2, no acepto, por tal cosa, hecho 3, lo acepto parcialmente con aclaraciones, tal cosa. Entonces ahí es donde pasa. Vamos a ver una cuestión que es los hechos controvertidos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el debate propiamente? Ver los hechos que las partes se contradicen. Dice que uno dice que es verdad y el otro dice que no. Los hechos que usted aceptó, en los cuales allá no dijo que sí eran ciertos, esos no son objeto de debate, porque usted en la contestación los aceptó. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que los hechos sean medulares, sean claros, pero también que sean, vamos a ver, los necesarios. O sea, no pongas un hecho como de, no sé, un ejemplo, en temas
de demandas laborales, por darles un ejemplo, ponen de cómo se sintió días después, cosas así, o sea, eso no viene al caso, verdaderamente. Entonces, es que aquí yo sigo con trabajo todavía y mis asesores me están, hay uno ahí que me está dando problemas, no está entendiendo. Pero bueno, más allá de eso, jóvenes, vamos a ver, la demanda, los hechos tienen que ser claros, tienen que ser sencillos, pero muy importante también, modo, tiempo y lugar. Importantísimo, modo, tiempo y lugar, modo, tiempo y lugar. O sea, no, y esto para que lo aprendan para un tema de derecho penal, inclusive para un tema, digamos, en general, de temas que busquen temas acusatorios, ¿ok? Sean laboral o sean penal. Muchachos, un tema de esto no se escribe en tercera persona, se escribe en primera persona. O sea, a mí, Patricia, Sol Venegas Pereira, al ser las 12 horas con 20 minutos en el hospital Escalante Pradilla Pérez Celedón, en el aula tal de estudio, llegó y me dijo que yo era una tal por cual. Así específico, ¿ok? Así específico. Porque, ejemplo, llegan y en el hecho ponen, y es que la demandada trató a tal persona, y yo, ¿y cuál es la demandada? Porque además eso es importante. Vean ustedes que en la denuncia, dime, ya parezco periodista diciéndole a la demanda denuncia, a la denuncia demanda. Vean ustedes que en ese caso que les comento era derecho laboral de acoso laboral, supuestamente, y habían dos demandados, el Estado y mi cliente. Entonces, la reacción de la abogada de la otra parte decía, es que el demandado hizo tal y tal cosa, o es que la demandada hizo tal y tal otra, o sea, la parte demandada. Entonces yo le respondía en el hecho, este hecho se rechaza porque al final de cuentas no tiene un sujeto activo o pasivo al cual se refiere, porque tenemos dos, el Estado y mi cliente. Entonces no sé a quién se refiere, si a mí o al Estado. Obviamente, yo me está haciendo tonto también. Uno sabe que el Estado no puede actuar por mutuo propio, tiene que hacerlo a través de las personas. Pero eso nos lleva a los que no va evidenciando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo puede dictar una sentencia en favor? Después de casos de querellas por injurias, difamaciones, calumnias, donde literalmente durante todo el juicio se demuestra que hubo la calumnia, la difamación o la injuria. Pero el juez llega y dice, vea, sí. O sea, en pocas palabras, después le dice a esta persona, vea, señor, usted aquí fue demostrado en debate que usted lo hizo. Usted lo hizo completamente. Esa es la conclusión a la que yo le puedo llevar. Sin embargo, aparte que está querellándolo usted, redactó mal la querella. Y por lo tanto no lo puedo condenar a usted. Porque la única forma para corregir esto es yo tomando partido, de decirle a la otra parte que estaba mal redactados los hechos, que por favor lo replanteara. Lo cual no es mi trabajo. ¿Ok? Por tales y tales situaciones. No obstante, y sin embargo, sí le voy a decir, discúlpese acá y en este momento, porque usted sí lo cometió. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes un proceso penal donde, un ejemplo, que sea contra la nación, que sea contra Atlética, que sea contra el Estado, que sea contra quien sea, y al final de cuentas, la persona salga libre por una mala reacción de nosotros. Que a nosotros nos va a doler, o sea, vamos a ver, o sea, no se va a ir a la cárcel por ese tema, pero veámoslo desde una perspectiva nuestra, de abogados, de give me my money, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Que no me escuche muy duro la universidad, el billuyo, muchachos. Eso es lo que a ustedes les interesa. O sea, hacer bien su trabajo y que les paguen a ustedes una lección, ¿no? Porque ese abogado que se lleva el dolor del cliente hasta la casa, no gracias, o sea, y se lo digo así, o sea, cliente condenado, cliente que le dice, bueno, papito, que le vaya muy bien, no se olvide de estar en cuenta bancaria, por favor, yo lo defendí hasta el final, pero no puedo hacer nada, no puedo hacer imposible, ¿ok? Lastimosamente, dice que se van a quedar sin honorarios, y perdón la expresión, seguramente una mentada de madre del cliente, porque le va a decir, ya, y usted, no pudo redactar, etc. Y así pasa, o sea, yo he visto en tribunales situaciones, pero cuento los técnicos judiciales, no es una cuestión solo mía, ¿ok? Donde el cliente con el abogado se agarran, hay que llamar a seguridad para separarlos. Entonces, les digo, el tema de la redacción es primordial, es vital. Los hechos son, al final de cuentas, la narrativa de lo que pasó, ¿ok? Después de eso ya existe la redacción subjetiva suya de cómo a esos hechos usted le da el tratamiento de la fundamentación del caso, ¿ok? Y usted fundamenta el caso en como usted lo conviene, como usted lo conviene. O sea, usted dice, mira, a partir de lo escrito, mi representada trabajó de tal fecha, hizo esto, según la jurisprudencia de la sala cuarta, la sala constitucional, perdón, de la sala constitucional, de la sala segunda, que aquí, que allá, y ustedes empiezan a desarrollar toda la teoría del caso. O sea, cómo ustedes, porque fundamentación del caso es la teoría del caso, es como ustedes llegan y le dicen al juez que está la cosa, ¿ok? Y después viene la fundamentación jurídica, que la fundamentación jurídica radica, y vamos a ver aquí, el juez, recuerden el principio de iure novit curia. ¿Cuál es el principio de iure novit curia? El juez es conocedor del derecho. Por lo tanto, replicarle las normas es una tontera. O sea, no le pongan ahí copy-paste de los artículos. Nada más digan, con fundamento los artículos 1, 2, 3, de la Constitución Política, tales, del Código tal, y usted le va orientando las normas que el juez tiene que ir a ver. Obviamente, el juez, como conocedor del derecho, va a decir, este tramo me está desviando para esta, pero aquí también hay otra norma. Puede ser, eso es cosa del juez, ¿ok? Pero digamos, usted orienta al juez. Y por otra parte, ya en el desarrollo doctrinario, ustedes lo pueden meter en la parte de fundamentación del caso, citándolo como en APA, como si esto fuera un trabajo de tesis, muchachos. Y hasta con el enlace para que el juez clique ahí y entre un solo y pueda ver la situación. No les vaya a pasar lo que le pasó a un abogado y tampoco le vaya a pasar lo que le pasó a la sala tercera una vez. Y fue que un letrado copió y pegó algo fundamentado, pero lo copió del Rincón del Vago, de la famosa página. Seguramente ustedes no lo conocen, pero el Rincón del Vago, y quedó el hipervínculo. Y entonces, como los jueces son bien sapos, llegaron y tocaron después, viendo la sentencia, y quedó citado, o sea, quedó la situación. O sea, imagínense lo vergonzoso. Yo no sé si despidieron algo, pero esta situación puede pasar. Entonces, citen como mapa, o citen en Turabian, o citen en Chicago, lo que ustedes quieran poner en el pie de página. Hasta pueden poner como pie de página sobre tal cosa y hacer una aclaración a pie de página. Todo lo que sean documentos válidos. Ahora bien, en la parte de la fundamentación jurídica, ustedes hacen la fundamentación jurídica con eso y con la jurisprudencia. Pueden hacer un subapartado de fundamentación doctrinaria también si quieren, o nada más aplican lo que tengan que aplicar. Es sumamente importante citar las normas para orientar a los jueces, ¿ok? En los hechos, también hay algo muy importante. Los hechos, ¿cómo se prueban? Huelga la redundancia. Con pruebas. Con pruebas documentales, con pruebas testimoniales, con pruebas periciales, ¿ok? Entonces, mi recomendación salomónica, porque si ustedes me ponen un recurso de amparo de 20 páginas y me ponen de prueba 300 páginas, ahí cuánto voy a ver yo, ni las primeras 10 páginas, ¿ok? Si usted en 10 páginas no logra redactar una demanda, un recurso de amparo, muchachos, cada página que escriban más tiene un 1% de probabilidad de perder, ¿ok? Porque los jueces no leen tanto tampoco, o sea, sí leen, más si están entretenidos el escrito, más si es un buen chisme, pero digamos, a lo que me refiero es, entre más usted pueda hacerlo rápido, el punto, mejor. Economía procesal, ¿para qué escrito de 300 páginas? Ok, eso no aplica para el contencioso administrativo, estamos de acuerdo. En el contencioso administrativo una demanda puede ser 500 páginas, solo de la demanda. Y así, o sea, absurdos de absurdos de absurdos. Digamos, después yo creo que los penalistas y los administratistas serán duros en saber quién está mal. Digamos, quién está, o sea, quién en verdad algo pasó, ¿ok?
Y luego entiendes, digamos, de ese gusto de que uno dice tal cosa y la persona le corrige solamente porque en vez de decir grosso modo, dijo a grosso modo, digamos, y todo tiene un principio. Todo. O sea, el principio más fácil que ustedes van a aprender de derecho administrativo es el principio de interdicción de la arbitrariedad administrativa. Imagínense eso. Pero después el FOMO Bonus Juris, el Pericula in Mora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de cosas. Pero bueno, más allá de eso, por favor, muchachos, y Yelena no me deja mentir que ha trabajado en firmas legales. En los hechos, un hecho, pónganle a la par, prueba 1, prueba 2, anexo 1, anexo 2, anexo 3. ¿Por qué? Porque eso hace que el juez pueda ir a buscar. Y otro lo busca, lo ve y dice, aquí está, listo. Y para de contar. Entonces queda la prueba y queda más fácil. A dejarle desperdigada toda la prueba y que el juez tenga que a partir de eso ir a buscar, ir y ver, ir y moverse, ir aquí. Porque le facilita la redacción de la sentencia. Y por otra parte, en la petitoria tienen que quedar completamente claras las cosas. ¿Qué es lo que usted pide? Lo que no se pide no se da. Porque si no podemos caer en tres figuras: extra petita, citra petita y ultra petita. Citra petita, dar menos de lo que se da, menos de lo que se pide. Extra petita, dar más de lo que se pide. Y ultra petita, dar lo que no se pidió. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en esas situaciones. Entonces hay que pedir claramente las cosas. Decir qué es lo que se quiere, cómo se quiere. ¿Vale? Pues siempre termina la frase con regular resolver conforme a derecho. Eso, o sea, ya cuando dice regular resolver conforme a derecho. Esa es la forma en la que uno sirve las demandas y las cosas. Regular resolver conforme a derecho. ¿Cómo, profe? Ruego, porque no hay que rogarle al juez, no sé por qué, pero ante su estimable, ruego resolver conforme a derecho. Ok. Ruego resolver conforme a derecho. Y pone San José, Costa Rica, a las tantas horas, tales, cuando firma físico. Cuando no pone San José, Costa Rica, o lugar, y pone en fecha y hora del certificado digital. Y ya. Esa es una recomendación de redacción. Pero van desarrollando los puntos, van desarrollando. Y hay momentos procesales, muchachos. O sea, vamos a ver. Les puedo decir un ejemplo. En materia laboral, los momentos procesales son muy importantes. Ejemplo, en materia laboral, la recepción de pruebas solamente se da en el momento de la presentación y de la contestación de la demanda. Después de eso ya no se puede presentar prueba nueva. La única forma es que el dictamen o que alguna de esas situaciones se haya rendido semanas o meses después de la presentación de la demanda. Pero si no es así, si era una prueba que usted sí tenía disponible, etcétera, y no la agregó, chao, para de contar. Y otro elemento procesal importante, y que lo menciono, yo sé que esto es un tema constitucional procesal, pero que le sirve para las demás cosas, es que, vamos a ver, es vaciloncísimo, porque en el proceso, ejemplo, laboral, contestación de la demanda y listo, y hay una audiencia y se acabó. O sea, si el juez te pide audiencia para alguna cuestión, pues le da la audiencia sobre lo que prefiere el juez y listo. Pero yo no sé por qué hay abogados, bueno, sí, de la vieja usanza, antes de los cambios de los códigos, que nosotros hacemos la contestación de la demanda y la persona hacía una contrarréplica. Eso no existe, digamos, ya es demanda, contestación de la demanda, para de contar. ¿Ok? Y cuando el juez da audiencia, usted responde. Pero, o sea, podrías adelantarte si en la materia procesal obviamente sabes que te van a dar la audiencia, entonces te manifestas rápido y contestas y dices, ya, es esto, y ya. Puede pasar. Pero sí hay que tener pues ese cuidado debido, ¿ok? Con la situación. Eso para que ustedes lo vayan aprendiendo, que es importante. La prueba A y la prueba en general siempre se ofrece al inicio. Siempre se ofrece al inicio. No van a salir con tal prueba, tal cosa. Y si necesitan prueba que ustedes no tienen, que tiene la otra parte, que ustedes saben que puede aportar, ustedes le hacen un requerimiento judicial al juez. ¿Para que le requiera judicialmente a la otra parte? Que de X y Y oficio. ¿Ok? Eso se lo recomiendo pues bastante. Pero bueno, eso pues en grandes rasgos. ¿Alguna duda? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a proyectarles una entrevista que hubo hace unos años y que todavía tiene vigencia claramente sobre la sala constitucional y algunos de los elementos importantes. A partir de esto, vamos a debatir un poquito ya la clase sobre todo lo que se está viendo en este momento con el tema de la sala constitucional y su eventual cierre técnico. ¿Ok? Voy a hacer preguntas del video por aquello, entonces para que le pongan atención. En Costa Rica, contamos con un tribunal que garantiza la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución política. Se llama Sala Constitucional, pero la gente lo conoce como Sala Cuarta. Cualquier persona, amas de casa, estudiantes, diputados y diputadas, población privada de libertad, niños, niñas o adultos, pueden recurrir a esta sala para reclamar justicia cuando sus derechos han sido vulnerados. Para esto no es requisito ser asesorado por un abogado, brindar argumentos legales o fundamentos de ley. Basta con explicar lo sucedido, la afectación que se sufre y la autoridad pública o persona que lesiona el derecho. Las puertas están abiertas. La sala se ubica en Sabana Sur, aunque también atiende a personas en condición de vulnerabilidad en la Corte, en San José. También se pueden presentar recursos por fax, por medio del sistema informático, gestión en línea de Poder Judicial y hasta por un telegrama. Sala Constitucional, garante de la dignidad, derechos y libertad de las personas. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sobre la Mesa, un proyecto de análisis político nacional e internacional del Centro de Investigación y Estudios Políticos en coproducción con el canal UCR.
Acabamos de ver un corto video facilitado por la Oficina de Prensa de la Sala Constitucional que nos invita a conocer un poco más a un órgano indispensable del sistema político y judicial costarricense, como es la Sala Constitucional. Este año cumple 30 años de su creación y para conocer un poco más de sus funciones, de lo que ha significado la Sala Constitucional para Costa Rica, hemos invitado a dos magistrados para poner sobre la mesa los 30 años de creación de la Sala Constitucional. Bienvenido, don Fernando Castillo Víquez, magistrado presidente de la Sala Constitucional. Muchas gracias, doña Argentina, por la oportunidad de estar en el programa Sobre la Mesa. Para nosotros es una oportunidad muy importante para tratar temas que tienen que ver con el Tribunal Constitucional, que como usted bien lo dice, es un órgano fundamental del Estado costarricense, que tutela los derechos fundamentales de las personas y que además de eso vela porque el pacto fundacional se mantenga intacto tal y como fue diseñado por nuestros constituyentes. Muchísimas gracias. Bienvenido también don Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Un gusto poder hablar de una jurisdicción tan importante. Quizás yo creo que desde el punto de vista sociopolítico es la más importante de las jurisdicciones del Poder Judicial, sin demeritar a ninguna otra, pero no hay duda de que es. Y da una definición desde el año 89 muy diferente a lo que había sido hasta esa época, los derechos fundamentales, la dimensión internacional de los derechos y el tema de las minorías, el pluralismo, muy complicado. Y además un equilibrador de poder, es decir, jueces que definen equilibrios de poder. Eso no es usual en el resto de las jurisdicciones. Pues para conocer un poco más en detalle de qué se trata la Sala Constitucional, vamos a ver una pequeña cápsula de contextualización y al regresar vamos a adentrarnos, si me lo permiten, a conversar un poco más sobre el significado de la Sala Constitucional para Costa Rica. Don Fernando, nos decía antes de la cápsula que sin demeritar el significado de los otros órganos y de los otros cambios que se han producido, no solamente en la normativa, sino también en la institucionalidad costarricense, la creación de la Sala Cuarta tiene valor por el propio peso de lo que significa la creación de un tribunal constitucional. ¿Podría, de manera resumida, hacer una referencia a cuáles fueron los motivos, la discusión que llevó a la necesidad de crear un tribunal constitucional en Costa Rica? Creo que fue una larga historia. Fernando probablemente tiene mejores referencias que las que yo puedo tener, pero me parece que durante varias décadas eso se acarició como tener una jurisdicción con rostro realmente que le diera verdadera incidencia a los derechos fundamentales. Y creo que se conjugaron una serie de cosas. Solo destaco un detalle histórico. La sala se crea después de un gran remesón en el Poder Judicial en el 89, que se cuestionaron varios magistrados, etc. La interpretación de algunas personas es que ese golpe al Poder Judicial permitió que el Poder Judicial se hiciera un poquito hacia atrás y aceptara la jurisdicción. Porque he oído decir que el Poder Judicial, antes de eso no estaba muy convencido, por supuesto que don Fernando Coto Galván sí lo estaba, pero otras instancias dentro del Poder Judicial no lo estaban. Y es a raíz de esa crisis además de otras consecuencias, se crea la Sala Constitucional. Tema nada fácil, porque me parece que hubo hasta polémicas internas en el Parlamento sobre, por ejemplo, la relación entre la Sala y el poder electoral, que es un tema muy sensible por los años 40. Se logró una fórmula de consenso. No fue fácil la aprobación de la Sala Constitucional y, por supuesto, que significa para Costa Rica un cambio radical. El amparo que se diseñó por la influencia de todos los que intervinieron, entre ellos don Rodolfo Pisa, es un amparo que ha recibido críticas, a veces que es muy amplio. Bueno, pues ahora escuché yo que cuando nos incorporamos a la OCDE, resulta que nos alaban el sistema que tenemos de amparo. Y es uno de los factores que determinan una apertura para que Costa Rica sea ya reconocida dentro de la OCDE. Entonces, observe cómo solo el tema del amparo es un tema que es polémico, pues se dice que es muy amplio, pero es poner en jaque la Constitución cada vez que un ciudadano sin formalidades puede recurrir ante la Sala. Además de lo que estaba mencionando don Fernando, ¿cuáles considera que son los cambios más importantes que ha introducido la creación de la Sala Constitucional, no solamente en el sistema judicial costarricense, sino también en una sociedad muy apegada desde los inicios de la República y como nación independiente a la normativa, a las reglas, a esa institucionalidad consolidada y fuerte? Un primer aspecto que hay que destacar es que antes de la creación de la Sala, efectivamente los derechos fundamentales estaban en la Constitución. Soy yo la que no escucho. Ah, creí que era yo. Justo iba a preguntar, yo dejé de escuchar. Pensé que había sido yo. ¿Escuchan? ¿Ustedes no escuchan?
No, ya no se escucha más el video, profe. ¿Desde dónde quedaron sin escuchar? Cuando ella le pregunta sobre los cambios que introdujo la Sala Constitucional. Sociedad Escucha. muy apegada desde los inicios de la República y como Sí, pero- nación independiente a la normativa, a las reglas, a esa institucionalidad consolidada y fuerte. Un primer aspecto que hay que destacar es que antes de la creación de la sala, efectivamente los derechos fundamentales estaban en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero los mecanismos que existían no eran eficaces en aquellos casos en los cuales a una persona se le vulneraba un derecho fundamental. El tema, por ejemplo, de la acción era sumamente compleja. La acción la conocía la Corte Plena, 17 magistrados en aquel entonces, que no eran especialistas en derecho constitucional. El recurso de amparo estaba en manos de jueces penales con apelación ante tribunales de penales, y en 5 casos los conocía la Sala Primera, cuando el recurrido del presidente era un ministro, un gobernador de provincia, o se trataba del director de la Fuerza Pública, y los habeas corpus estaban residenciados también en la Corte Plena. Entonces, aquí hay un parteaguas cuando se crea la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque la justicia constitucional de Costa Rica era incompleta, era tímida, era débil, y yo lo he dicho en algunos de mis libros, era timorata. Y pasamos a una justicia totalmente opuesta, ¿va? Una justicia que célere, como dice bien don Fernando, donde hay accesibilidad amplísima de recursos de amparo, y donde hoy en día el habitante de la República tiene conciencia de que sus derechos fundamentales no solamente están en la Constitución o en los instrumentos internacionales, sino que puede exigir el respeto a sus derechos fundamentales cuando una autoridad pública, incluso un sujeto privado en una situación de poder, le ha vulnerado ese derecho fundamental. Y como bien decía don Fernando, también esto trajo como consecuencia un reacomodo desde el punto de vista de la correlación de fuerza de poderes. Porque antes de la creación de la sala, quienes tenían las mayorías parlamentarias, ante la falta de mecanismos efectivos para respetar las minorías, hacían y deshacían en este país. Hoy la sala es una garante del respeto de los derechos de las minorías políticas y, consecuentemente, la vena del Estado constitucional se introdujo en el cuerpo normativo de la sociedad costarricense. Vamos a hacer una pausa en este momento y al regresar vamos a conversar un poco sobre cuáles son los temas que la Sala Constitucional debe conocer y resolver. Hacemos una pausa y ya regresamos. Me llamo Guillermo Murillo, soy una persona con VIH SIDA y la decisión de la Sala Constitucional de 1997 cambió mi vida, me salvó la vida y salvó la vida de muchos costarricenses. El SIDA, el VIH, pues comenzó a afectar a la comunidad general, prácticamente se le llamó la peste gay o el cáncer gay, y a partir de ese primer nombre, pues se estigmatizó completamente la tradición del VIH. Eso hizo que en nuestra cultura, pues fuéramos absolutamente discriminados en trabajos, centros de salud, hogares. Fue así como en 1997 decidimos acudir a la Sala Constitucional porque la Caja Costarricense de Seguro Social se negaba a dar estos medicamentos que efectivamente en esa época eran bastante caros y eran muy pocas personas que tenían esa posibilidad. Entonces, pues como un derecho humano, el derecho humano a la salud y a la vida, amparados en esos derechos, acudimos a la Sala Constitucional para reclamar nuestro derecho a la vida. A raíz del voto de la Sala Constitucional cambió la forma de vernos. Se nos vio como personas con derecho que teníamos oportunidades para continuar viviendo y aportando además en la economía del país. Formar familias, continuar estudiando, en fin, proyectarnos. Esa idea de proyectarnos era sumamente importante. Nos permitió pasar de una morbilidad enorme a una enfermedad controlada con medicamentos y, pues, como usted ve, 22 años después todavía estoy vivo. Sin esos medicamentos, mi esperanza de vida se contaba en semanas. Acabamos de ver una cápsula facilitada también por la oficina de prensa de la Sala Constitucional, en la que daba cuenta de uno de los tantos casos que la Sala Constitucional conoce y resuelve. Hablamos del tema de salud, del tema de derechos fundamentales, como la vida misma, pero también hay una serie muy grande de temas, no todos que son de competencia de la Sala Constitucional, que los magistrados deben conocer y resolver en esencia. ¿Podrían compartirnos alguna otra experiencia o algún otro tema que por su naturaleza les haya impactado personalmente, que se hayan enfrentado a un problema de tal magnitud que dudan en principio de cómo deben resolverlo o por dónde deben entrarlo, si me perdonan lo coloquial del lenguaje? Bueno, no sé, hay muchos casos, porque es un ejercicio constante a una iluminación de dimensiones de los derechos que uno no ha visto o no vive, pero que el ciudadano viene y le expone. Quizás una de las experiencias en lo personal que más me han impactado, aparte de otras, como por ejemplo la pesca de camarón de arrastre, eso me pareció un recurso que generó una gran discusión entre desarrollo, minorías, desarrollo sostenible, es un paquete de lo que es la modernidad. Pero una de las cuestiones que más me impactaron a mí en lo personal es que en el caso del matrimonio igualitario, en el primer voto, yo voté por decir que era la Asamblea a la que le tocaba resolver eso. Y posteriormente siguió la polémica y entonces a mí se me fueron transformando una serie de visiones, desde mi propia perspectiva, que me llevaron a tener un voto un poco distinto en la última votación y a decir que había que reconocerlo directamente. Eso es, que tiene que ver con minorías y el cuestionamiento que uno se hace desde una perspectiva diferente, porque ese desdoblamiento entre lo que yo soy, entre lo que yo creo y lo que debo reconocer es un ejercicio para cualquier juez constitucional muy complicado. Yo no puedo imponer mi conciencia en la visión integral. Entonces yo quería destacar que esa experiencia que tuve en el cambio de opinión, para mí iluminó muchos de los problemas que tienen que ver con el tema de minorías, de reconocimiento de derechos y de cambios de visión, porque en el matrimonio igualitario hay una tradición larguísima de una gran cantidad de prejuicios y de visiones ético-religiosas. Yo soy católico, pero yo me tenía que desdoblar de esa visión para una sociedad pluralista. Don Fernando. Sí, bueno, hay temas, como bien dice don Fernando, que son muy complejos en el tribunal. Yo destacaría también en el ámbito más institucional lo que ha sido la jurisprudencia de la sala en resguardo de las minorías, pero en este caso las minorías políticas. Porque antes de la creación de la sala, como las minorías políticas no tenían mecanismos eficaces para recurrir a un órgano institucional y hacer prevalecer sus derechos, era muy fácil que las mayorías parlamentarias o las mayorías gubernamentales aplastaran simple y llanamente con un voto en la Asamblea a quienes estaban en una posición contraria.
incluso que las aplastaran sin importar que esa decisión política fundamental atropellaba abiertamente la Constitución. Después de la creación de la sala, se crearon mecanismos a favor de la oposición, acciones accesibles a favor de la oposición, y hoy en día lo que uno denota, por ejemplo, para citar una práctica muy contraria a las minorías parlamentarias, era normal en la Asamblea Legislativa que la comisión más apetecible, que era la Comisión de Hacendarios, se integraban por 8 diputados del partido que controlaba el Parlamento y 3 por diputados de oposición. Y la comisión menos importante se integraba con 8 diputados de oposición y solo 1 de gobierno. La Sala Constitucional dicta un voto muy interesante, y es que en el Parlamento se debe reflejar en las comisiones, en los órganos preparatorios, debe existir una representación a escala proporcional del número de diputados que cada... Profe, otra vez. Profe, se fue el audio de nuevo. Qué cosa más triste. Y sí, Vamos a ver. pero es que hacer esos ¿Ahí equilibrios escucha? que en la intervención anterior señalaba don Fernando. Equilibrios que son equilibrios producto precisamente Pero de la puedes decisión del trazar, soberano es que, en una sociedad creo que en la democrática parte y donde pluralista. contaba Qué complicado pensar De gobierno. acerca de las minorías Y hoy en día políticas. lo que uno denota, por ejemplo, para citar una práctica muy contraria a las minorías parlamentarias, era normal en la Asamblea Legislativa que la comisión más apetecible, que era la Comisión de Hacendarios, se integraban por 8 diputados del partido que controlaba el Parlamento y 3 por diputados de oposición. Y la comisión menos importante se integraba con 8 diputados de oposición y solo 1 de gobierno. La Sala Constitucional dicta un voto muy interesante, y es que en el Parlamento se debe reflejar en las comisiones, en los órganos preparatorios, debe existir una representación a escala proporcional del número de diputados que cada fracción parlamentaria tiene en el seno del plenario. Y de esta forma vienen a darse esos equilibrios que en la intervención anterior señalaba don Fernando. Equilibrios que son equilibrios producto precisamente de la decisión del soberano en una sociedad democrática y pluralista. Qué complicado pensar, no solamente en función de la diversidad de temas, sino que también como personas que evidentemente no tienen conocimiento de todas las materias, que tienen que pasar todo un proceso de lectura, de investigación, de aprendizaje de temas que son distintos, temas administrativos, de derechos humanos, temas políticos, como lo acaba de señalar don Fernando. ¿Qué pasa con esa característica de la Sala Constitucional que se le ha reconocido siempre, de la celeridad del proceso, cuando muchos sectores de la sociedad buscan a la Sala precisamente porque la justicia, a pesar de que se dice pronta y cumplida, no siempre es pronta y tampoco cumplida, en el sentido también de que a veces hay resoluciones en tribunales que exceden plazos, que exceden tiempos, que exceden la paciencia de los habitantes? ¿Qué pasa con esa tramitología? ¿Qué pasa con la diversidad de temas que tienen que conocer? ¿Y qué pasa con esa muy posible sobrecarga del personal de la Sala y de los propios magistrados que deben de conocer los temas también? Bueno, hay una sobrecarga, obvia, don Fernando la conocerá ahora más de cerca de lo que yo la puedo conocer, inevitable. Lo que sí creo que la Sala se ha ido organizando muy bien para tratar de atenuar la mora que pudiera producirse. Sin embargo, la mora es grave en la jurisdicción ordinaria por una serie de factores que no tienen que ver con la jurisdicción constitucional. Pero la jurisdicción constitucional tiene una gran ventaja, es de única instancia. Por eso es una de las razones por las que es relativamente rápida. Si hubiera apelaciones e impugnaciones, sería cosa de nunca terminar. Y por supuesto tenemos un modelo muy ambicioso que es aceptar los amparos y tenerlo concentrado. En eso se podrían hacer cambios. Pero me parece que dentro de la tempestad de casos y la cantidad de casos, la Sala ha ido ideando a lo largo de su historia un sistema que permite, entre ellos cito solo uno, y creo que don Fernando tendrá más que citar, como es que votamos electrónicamente, por ejemplo. Yo cuando inicié de magistrado suplente de la Sala en el 2001, me acuerdo que tenía que sentarme durante 2 horas a firmar expedientes que venían en carritos y duraba uno todo ese tiempo. Ahora, con la votación electrónica, votamos de una vez y ahí mismo y votamos 300 expedientes. Claro que a veces la gente dice, bueno, ¿cómo votan 300 expedientes? Bueno, el sistema de trabajo que se ha ideado administrativamente permite esa respuesta. Podrían hacerse reformas en el futuro para asegurar todavía más una mayor concreción y precisión, pero no hay duda que la Sala tiene una gran capacidad de adaptación. Sí, efectivamente, como bien dice don Fernando, la Sala ha ido creando mecanismos de racionalización del trabajo. Nosotros tenemos un tribunal, el año pasado resolvimos 21.855 asuntos. Los lunes tenemos que ir a la Corte Plena todo el día. Nosotros sesionamos los martes, miércoles y viernes. Y los jueves hacemos lo que se llama minisalas, que son un grupo de 3 magistrados que preparamos la sesión más densa, más compleja, que es la sesión del viernes. Pero la votación electrónica y el expediente electrónico han venido a facilitar una serie de procesos y a racionalizar. Además, tenemos una serie de filtros y controles internos, tanto de cada uno de los magistrados como filtros de presidencia, de tal manera que podamos lograr la mayor uniformidad de criterios y evitar el cometer errores. Entonces hay todo un proceso. Lógicamente, en un tribunal que maneja tantos expedientes, pueden darse algunos errores, pero eso es humanamente comprensible. Precisamente mi pregunta iba en el sentido de no solamente los mecanismos de los que dispone la Sala Constitucional para volver más eficiente el trabajo, sino el impacto que genera la poca celeridad de los otros tribunales en el trabajo que de por sí ya tiene la Sala Constitucional. Pero para no cortarlos en su respuesta, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conversar un poco sobre cómo impacta la poca facilidad o la poca agilidad que tienen las otras instancias para resolver y que recae en la Sala Constitucional. Hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa conversando hoy con 2 invitados de lujo, don Fernando
don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y don Fernando Castillo, que es el presidente de la Sala Constitucional. Estamos entre Fernando. Estamos entre Fernando y estamos hablando además de un tema que se las trae, y en esa parte vamos a tratar de resolver algunas de las preguntas que los y las habitantes realizan con respecto a ese funcionamiento de la Sala Constitucional que cumple este año 30 años de creación. Muchas veces las críticas que recibe, a pesar de lo que hemos estado hablando, de la cantidad y diversidad de temas de muy diversa naturaleza que conoce la Sala, de que en ocasiones los propios tribunales de justicia sobrecargan el trabajo de la Sala por tener ustedes que resolver de manera más ágil la prestación de justicia y el reconocimiento de derechos fundamentales, se suele asumir que están excediéndose en algunas de las funciones. Hay algunos sectores que incluso han señalado que la Sala Constitucional es una especie de Senado que ha ido recopilando o atrayendo hacia sí una serie de responsabilidades que les corresponde a otros poderes del Estado. En temas, por ejemplo, legislativos, donde hay diputados y diputadas de la República que utilizando el mecanismo de la consulta constitucional, algunos simplemente para tener la certeza de la constitucionalidad del proyecto, y otros podríamos asumir que lo hacen para delegar la responsabilidad y pasarles a ustedes la responsabilidad de decidir. ¿Se ha judicializado la política? ¿Se ha convertido la Sala Constitucional en ese superpoder, en ese Senado con funciones y capacidades ilimitadas? Bueno, un Senado es una Cámara Alta que resuelve controversias de naturaleza política en un régimen bicameral. Efectivamente, la Sala no es un Senado. La Sala lo que está llamada es a resolver controversias jurídico-constitucionales desde la óptica constitucional. Lo que pasa muchas veces, como usted bien dice, doña Valentina, es que a veces lo que se trata es de endosar la responsabilidad política de decisiones políticas que deben asumir los actores políticos al Tribunal Constitucional. Pero también ocurre muchas veces que una derrota política se trata de reivindicar en el Tribunal Constitucional a través de una consulta. Es decir, ante una controversia constitucional se le da un barniz de naturaleza jurídico, de tal manera que lo que yo perdí en el ámbito político lo obtenga en el ámbito jurisdiccional. Mi tesis es que las controversias políticas tienen que resolverse en los escenarios políticos y las controversias jurídico-constitucionales deben resolverse en el tribunal. Y cuando hablo de controversias jurídico-constitucionales es cuando los parlamentarios y parlamentarias tienen una certeza de que un proyecto de ley, una norma es inconstitucional o tienen una duda razonable. Para eso fue diseñada la consulta de constitucionalidad facultativa, no para, como usted bien dice, trasladar o endosar al tribunal responsabilidades que corresponden en un país que ha optado por un sistema democrático a los actores políticos. Si me permite la insistencia en el tema, muchas veces estos mecanismos de consulta que están establecidos, ¿verdad?, los procedimientos legislativos además, a veces introducen dilaciones peligrosas en algunos temas. Por eso es que la pregunta va dirigida en el sentido de se están de alguna manera prestando ustedes de manera muy objetiva, sí, porque están cumpliendo con su función, pero de alguna manera también pareciera que les están haciendo el juego o esa es la opinión que muchas veces se emana de criterios, ¿verdad?, de algunos analistas políticos, de medios de comunicación, que pareciera hacerse entender que los costos políticos de ese mecanismo que utilizan los diputados los está pagando la Sala. Digamos, le respondo muy breve y muy directo. En estos temas la Sala no actúa de oficio. La Sala es una instancia arrogada. Son los actores políticos los que ponen en marcha la consulta de constitucionalidad facultativa. O sea, son al menos 10 diputados. Es impresionante ver que prácticamente hoy en día todos los temas controversiales del Parlamento terminan residenciados en la Sala Constitucional. Ayer, por ejemplo, creo que ayer o hoy se aprobó un proyecto de ley y ya anuncian de que ese proyecto de ley va a ser consultado a la Sala Constitucional. Uno podría decir, bueno, hay una duda razonable de constitucionalidad, hay una certeza de que hay normas inconstitucionales. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos los costarricenses para precisamente exigir responsabilidad política a quienes están desvirtuando un instrumento que es muy importante, que es la consulta de constitucionalidad facultativa. Es una herramienta de los partidos de oposición, así surgió en Francia en 1974, porque antes no existía la consulta de constitucionalidad facultativa. Surge para que la oposición no sea aplastada por las mayorías parlamentarias con un agravante, atropellando la Constitución o los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De ahí que en esto se requiere, digamos así, más estudios de campo para analizar si efectivamente esas consultas tenían un fin noble, acorde con la filosofía del modelo, o simple y llanamente tenían un fin perverso, endosarle la responsabilidad política a la Sala, o tratar de ganar una batalla que perdí en el Parlamento en el ámbito jurídico. Porque siempre queda la posibilidad de que se resuelva en la Sala. Don Fernando, ¿hay alguna forma de contener ese uso, pareciera que a veces un poco abusivo, que hace la Asamblea Legislativa de la consulta constitucional? No veo que eso tenga, podríamos decir que podría proponerse eliminar la consulta facultativa. Pero en todo caso siempre queda abierta la acción inconstitucionalidad por vicios de procedimiento o por vicios de fondo. Yo al principio no le veo solución. Podría eliminarse la consulta facultativa, pero la controversia constitucional subsiste. Y me atrevo a decir que podría dársele hasta a los diputados una posibilidad de plantear una acción directamente cuando ellos estimen que hay un procedimiento o una norma de fondo que es inconstitucional. Pero yo no le veo una solución a eso, más que lo que está o que se elimine. Pero si usted se elimina, va a encontrar que la necesidad nos va a llevar a otro lugar. Yo quería destacar dos cosas que me quedaron en el tintero de todo lo que hemos hablado. Una es que la Sala también ha tenido una incidencia muy importante en el tema de la violencia contra las mujeres. A mí me parece que si uno ve históricamente eso y las consultas sobre la ley de criminalización de la violencia contra las mujeres, realmente fue un toma y daca entre la Sala y la consulta de los diputados que llegó creo que 7 veces a la Sala. Otro tema de mucha relevancia y que ha perdido fuelle es el tema de ambiente. Hemos resuelto muchísimas acciones o consultas porque el Parlamento, sin estudios técnicos, reduce áreas de protección y áreas que deben ser reservadas a fines ecológicos. O que lo hace sin hacerlo mediante ley cuando es el Poder Ejecutivo. Entonces, imagínense todos esos casos en que se atenta contra la ecología si la Sala no hubiera tenido esa jurisprudencia y ese valladar para poderlo hacer.
Claro que quedan pendientes muchas cosas, y hay una gran fricción. Y uno de los temas que a mí me preocupa mucho es el tema de la contaminación de los mantos acuíferos para pobladores de la zona del Caribe en relación al cultivo de la piña, por ejemplo. Todavía hay comunidades que reciben el agua en cisterna porque fueron contaminados por cultivos en relación a químicos, agroquímicos. Ahí a veces ya la sala no puede hacer mucho, porque el nivel de contaminación es tan grande que no se puede resolver, y es a sus ciudadanos a los que les corresponde cargar el agua que les hace falta y el agua de la Constitución que también les afecta. Vamos a hacer una pausa y al regresar en el cuarto y último bloque vamos a conversar un poco sobre las perspectivas futuras de la Sala Constitucional y si la Sala ha logrado llenar vacíos